El pasado 7 y 8 de enero, el Papa León XIV, como saben ustedes, tuvo su primer consistorio extraordinario, ¿no? Y para ponerlos un poquito en contexto, los consistorios son la reunión de los cardenales alrededor del Papa. Los consistorios ordinarios son cuando el Papa, para cuestiones fundamentalmente litúrgicas, también pueden ser de consulta, pero normalmente litúrgicas, eh, como canonizaciones, etcétera, convoca a los cardenales que están cerca, los que pueden venir, los que están en Roma, son parte de la curia romana, los que están en Italia, los que están a una hora de vuelo, es decir, los que están cerca y que pueden estar cuando se les convoca con poca anticipación. Los consistorios extraordinarios, en cambio, son menos frecuentes. El Papa Francisco sostuvo apenas 3 consistorios extraordinarios y el Papa León convoca a este consistorio que es centrado en algún tema importante y convoca a todos los cardenales del mundo con suficiente anticipación como para que puedan venir. Incluso los cardenales que, si se los permite la salud, pasan los 80 años y ya no son cardenales votantes, es decir, que no pueden elegir a un papa, ¿no? Y estos cardenales se reunieron en el Vaticano. Esto es apenas 9 meses después de haber estado juntos eligiendo al Papa. Y quienes han estado siguiendo la prensa católica, que digamos ha estado analizando cada movimiento de este consistorio de 2 días, como si fuera un partido de la final de la Copa, digamos, ¿no? Paso a paso en cámara lenta, y que ha estado haciendo, digamos, múltiples juicios sobre qué significaba que el Papa haya utilizado vestimentas tradicionales para inaugurar el consistorio, que haya utilizado la sala del sínodo con los cardenales sentados en círculos a la manera de los últimos sínodos del Papa Francisco, y si esto significaba un retorno a este estilo de diálogo cerrado en círculos del que no son partidarios todos, ¿no? O qué significa que haya escogido al cardenal Radcliffe, británico ya mayor de 80 años, que desde el punto de vista teológico es una total desgracia, a favor del matrimonio homosexual. Pidió antes del consistorio que se proceda inmediatamente a la ordenación de mujeres diácono. Es un liberal de carta cabal, fue uno de los últimos cardenales nombrados por el Papa Francisco, y fue nombrado simplemente porque era tan liberal y tan deschavado. El Papa Francisco lo nombró para enojar a los conservadores, ¿no? Es decir, fue un nombramiento que no se basaba en el valor intrínseco de este señor Radcliffe. Y el hecho de que el Papa lo haya escogido, en parte por edad, ¿no?, para que haga la reflexión espiritual de entrada del comienzo del trabajo del consistorio, también ha sido interpretado, como pueden imaginarse ustedes, total continuidad con Francisco, etc. Pero creo que ha habido un extremo en las interpretaciones de uno u otros signos. Yo creo que a las personas hay que interpretarlas por los gestos, pero también por sus palabras, sobre todo cuando sus palabras no son casuales. Y yo compartí en mi página web hoyenlaiglesia.org una síntesis, un pequeño análisis del discurso largo con la que el Papa León XIV inauguró este consistorio. Y dije, y lo comparto nuevamente con los que me siguen aquí en Punto de Vista, que el Papa claramente ha comenzado a definirse en una manera que evidentemente quiere evitar al máximo posible la ruptura. Y
Esto queda claro en el hecho de que sí, han habido algunos elementos del pontificado de Francisco. Primero, es lógico que los hayan. Francisco ha sido un papa legítimo y ha hecho muchas cosas buenas, y que haya mantenido algunas tradiciones discutibles, como las nuevas formas de la reunión sinodal en mesitas redondas, ¿no? Tipo kindergarten, es secundario. No era necesaria una ruptura de esto. Pero la ruptura tiene que ser en cosas que son esenciales. Y por lo pronto el discurso inaugural del Papa, que yo comparto en su integridad, para los que están interesados en Hoy en la Iglesia, en mi artículo en hoyenlaiglesia.org, está estructurado de una manera muy interesante. Primero, vuelve a un nivel teológico que Francisco nos había desacostumbrado. O sea, hay mucha más elaboración teológica. Hay partes que no son fáciles de entender porque están dirigidas a los cardenales, no al gran público. Cuando el Papa se dirige al gran público, a los fieles en las audiencias generales, en el Ángelus, es profundo, pero sencillo, fácil de entender, ¿no? Pero en esta primera parte de su discurso en el consistorio, el Papa hace un recorrido breve, pero jugoso, ¿no?, con muchos componentes, sobre la tradición de los papas siguiendo el Concilio Vaticano II y cómo hay una continuidad entre todos esos papas. Destaca el papel del Papa San Pablo VI, obviamente, el que le tocó iniciar la aplicación de las conclusiones del Concilio Vaticano II, y de San Juan Pablo II como el gran titán de la aplicación del Concilio Vaticano II. No solamente por su intencionalidad, sino por los años pudo aplicar esta intencionalidad como pontífice. Y se refiere también a Benedicto y obviamente a Francisco. Y él se pone en esta línea de continuidad explicando cómo cada uno de estos papas, estando en continuidad, teniendo una sucesión en continuidad, eran distintos el uno del otro y hacían acentos en uno del otro. Y el mensaje que queda claro ahí es: yo sigo con esta continuidad, es decir, van a haber elementos de continuidad, ustedes van a ver esa continuidad, que es lo que precisamente mantiene la fe en el magisterio, ¿no?, en la continuidad de la Iglesia, en la historia. Pero ahí mismo el Papa tuvo expresiones muy importantes que comienzan a definir su pontificado como algo distinto al de cualquiera de sus antecesores, ¿no? No quiero decir distinto de Francisco, porque muchos interpretan eso como una posición ideológica. ¿Y por qué? Porque el Papa Francisco, o después del Papa Francisco, para no echar la culpa, pero después del Papa Francisco, estamos en una iglesia donde hay mucha hostilidad y mucha aprensión, mucha desconfianza entre si es que este es un francisquista, entre comillas, o un antifrancisquista. Y el Papa León es consciente de eso y quiere superarlo. Y la manera de superarlo es que existan elementos de continuidad y elementos de autoidentificación. Y eso lo hizo muy bien el Papa en la segunda parte, porque en la segunda parte explica básicamente lo que desea, ¿no? Estamos acá no para escribir un documento, sino para tener una conversación, tal cual. No estamos acá para escribir un documento, sino para tener una conversación, para iniciar una conversación. Y obviamente iniciar, porque el colegio cardenalicio como tal no se había reunido con el Papa Francisco. La última vez, el último consistorio del Papa Francisco fue el 2022, y fue un consistorio donde el Papa les informó de las reformas de la organización de la Curia con su documento Predicati Evangelium, ¿no? Eso no fue una conversación. Acá el Papa dijo: los quiero escuchar, pero dijo al mismo tiempo: no quiero que esto sea un escuchar de personas inmaduras que están haciendo catarsis y que traen acá enojos o pendientes. Escuchémonos como adultos, como personas maduras, como personas con grandes responsabilidades en la Iglesia, como personas que tenemos que dar un ejemplo. Y acá le cito una parte textual de
la que probablemente más me impresionó, muy definitiva del Papa, de definir su propio estilo, y dice: escuchémonos, pero escuchar la mente, el corazón y el espíritu de cada uno. Escuchémonos unos a otros. Y cuando hablemos, expresemos solo el punto principal y de manera muy breve para que todos puedan hablar. Esta será nuestra forma de proceder. ¿Se han dado cuenta cómo el Papa acá aborda, muy norteamericano, ¿no?, y muy agustino también, la profundidad de la conversación, pero también la parte práctica? Sí, seamos serios, profundos, escuchemos mente, corazón y espíritu, pero breve. No florees, no te alargues, porque cuando te alargas faltas a la caridad, porque recortas el tiempo que otros hermanos pueden usar para hablar. Entonces, y de manera muy breve para que todos puedan hablar. Entonces, a esto se suma que apenas termina el consistorio, los cardenales salen contentos diciendo que el Papa los ha convocado a un nuevo consistorio extraordinario, o sea, para que vengan todos los cardenales del mundo en junio de este año, cercano a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, se van a volver a reunir, y varios de los cardenales, eso todavía no lo dijo oficialmente la Santa Sede, pero varios de los cardenales han dicho que eso es lo que el Papa quiere que los consistorios extraordinarios se realicen anualmente, que el encuentro de los cardenales se realicen anualmente. Hermanos, esto es muy importante. Primero, sin precedentes. Ninguno de los papas anteriores, después del Concilio Vaticano II, había establecido una frecuencia regular de los consistorios extraordinarios. Efectivamente se llamaban extraordinarios porque eran extraordinarios, los podía llamar el Papa cuando él creía conveniente, ¿no? Y varios consistorios ordinarios, entre comillas, se terminaron volviendo extraordinarios en el pontificado del Papa Benedicto XVI. Entonces, él escuchaba mucho, es uno de los que más de estos consistorios tuvo personalmente, pero ninguno ha establecido o ha señalado la intención de que este sea un diálogo permanente. Este es un cambio más importante y mucho más indicativo, hermanos. Todas las otras cosas que han estado tratando de interpretar, de cómo se escogieron los temas, cómo fue la votación interna, toda la estructura del sínodo de los obispos, que sigue con esta idea de el camino sinodal, etcétera, y que están obsesionados con que el camino siga y están tratando de demostrar, incluso por encima de lo demostrable, que el Papa León está completamente comprometido con el camino sinodal, ¿no? El Papa León XIV está comprometido con una iglesia sinodal. Esa es una cosa muy distinta a este camino sinodal que en el mejor de los casos ha sido mediocre e inútil, y en el peor de los casos problemático y conflictivo. Entonces, el Papa se está comenzando a definir por sí mismo, y por eso recomiendo vivamente, hermanos, y estoy tratando de hacerlo yo cada vez más posible, ponerlos en contacto directamente con los textos del Papa. Léanlo, escúchenlo, y les interesa a algún analista, por curiosidad, léanlo, pero que les sirva saber que el Papa, por la manera con que está hablando ahora, está demostrando que no necesita interpretadores. Que tengas un buen día.